Bienvenidos a la historia emocional de Rutas del Alma. ¿Alguna vez te has preguntado si un acuerdo monetario puede comprar amor y emociones sinceras? Un millonario, que perdió la fe en el amor, le pagó a una mujer sin hogar para que ella concibiera y diera a luz a sus hijos, bajo un acuerdo frío e impersonal. Ella, en circunstancias desesperadas, aceptó el trato con la esperanza de un futuro mejor para sí misma y para el niño. Sin embargo, cuando nació el bebé, todo pareció volverse cada vez más complicado. De una transacción que parecía simple, ahora todo debe enfrentar emociones que el dinero no puede comprar. ¿Puede la frialdad de un contrato vencer los sentimientos humanos? ¿Y puede el amor verdadero surgir de un acuerdo insensible? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios. Javier Sánchez, un hombre de 45 años, estaba sentado en su lujoso ático en el barrio de Salamanca, Madrid, mirando hacia el horizonte brumoso, donde los altísimos rascacielos se alzaban. Cada transacción bursátil, cada suma de dinero en su cuenta bancaria, por grande que fuera, no podía llenar la sensación de vacío en su interior. Había logrado todo lo que un hombre podía soñar a lo largo de su ambiciosa vida, pero en su alma, Javier se sentía como una tierra árida, carente de algo que pudiera nutrir, aceptar y hacer que todo lo que había construido tuviera sentido. La luz de los enormes ventanales del edificio se reflejaba en sus ojos, pero no era suficiente para disipar la oscuridad inevitable que envolvía su alma. Cada día se despertaba en esta lujosa mansión rodeado de objetos caros, pero no podía ahuyentar la soledad que lo cubría. Los edificios de gran altura que lo rodeaban reflejaban no solo la luz de las brillantes ventanas de la ciudad de Madrid, sino también una vida llena de éxitos materiales, pero carente de lo que una persona realmente necesita para sentirse viva: amor, conexión y una relación real. Tengo todo lo que un hombre puede desear, pensó mientras se miraba a sí mismo en el espejo. Excepto lo esencial. Lo que me falta es algo que pueda llamarse la raíz de la vida, algo para transmitir, no solo un nombre, sino un alma. Un hijo, un enfant terrible, un figlio de la mia anima, el hijo de mi alma. Había vivido durante años con transacciones incesantes, contratos firmados, números que aumentaban en las cuentas bancarias, pero su corazón nunca se llenó. Javier no era ajeno a la sensación de soledad, pero en este momento, esa soledad no era la tranquilidad pacífica que había imaginado. Era como un fuego lento que ardía en su pecho, cada vez más fuerte, furioso. Estaba acostumbrado al éxito, pero en el fondo seguía siendo un hombre solitario, completamente incapaz de tocar las emociones que no podía controlar. Había pasado por 2 matrimonios fallidos y ahora, con las heridas aún sin cicatrizar, ya no confiaba en el amor. El amor es demasiado peligroso, demasiado frágil, se dijo a sí mismo, lleno de dudas. No quería seguir entrando en relaciones vacías, promesas tenues sin compromiso. Las mujeres de su pasado no lo amaban a él, sino el brillo de lo que él representaba. Un imperio financiero, un hombre que podía conquistar el mundo. Pero ninguno de ellos podía entender lo que él realmente anhelaba. No necesitaba una esposa para atarlo en promesas frágiles e irrealistas. Solo necesitaba algo más concreto, un descendiente para continuar su legado, no a través de la interacción del afecto, sino solo a través de la herencia de un linaje, un nombre. Necesitaba un hijo, pero no un amante, sin las complejidades del corazón. Solo un niño, una vida que seguiría viviendo por él cuando él ya no estuviera. Al final del día, mientras conducía su Ferrari 488 GTB por las concurridas calles de Madrid,
Javier se detuvo en una intersección cerca del Parque del Retiro. Los ruidos de la ciudad parecían fundirse en un susurro sin alma. De repente, una figura demacrada apareció junto a la ventana de su coche. Una joven sin hogar, con un rostro pálido y cabello largo y enredado, con unos ojos azules penetrantes como gemas rotas, extendió su mano con una mezcla de resignación y esperanza. Se acercó y con voz débil le preguntó: ¿Tienes algo para mí? Javier la miró, con los ojos fríos, la molestia visible en su rostro. En ese momento, el cansancio de la ciudad y de él mismo pareció derrumbarse sobre la chica frente a él. Aceleró, cuando el semáforo se puso en verde, sin dudarlo. «Lárgate», dijo bruscamente. Pero cuando el coche pasó, la imagen de la chica no abandonó su mente. Esos ojos azules, la mirada como una luz parpadeante en la oscuridad, despertaron algo en él que no podía explicar. No podía escapar de esa sensación, como si se hubiera arraigado en cada fibra de su ser, arrastrándolo de vuelta a un lugar al que no podía negarse. Orilló el coche, abrió la puerta y regresó a buscarla, un impulso extraño llenando su corazón. Aunque no quería admitirlo, pero desde ese momento todo pareció cambiar. Claro, aquí tienes la traducción al español del texto que proporcionaste. Esa Soledad, la que él creía que había sido su compañera durante tantos años, ahora se volvía demasiado mordaz, exigiendo que la enfrentara una vez más. La mente de Javier daba vueltas mientras la imagen de la joven aparecía en su cabeza. Sus ojos, había algo en ellos que él no podía entender. Había conocido a muchas personas, muchas miradas, pero la mirada de ella tenía una fuerza extraña que le impedía apartarse de ella. Detuvo el coche bruscamente y respiró hondo, tratando de ahuyentar esa sensación extraña. Murmuró para sí mismo, como si se estuviera tranquilizando, y luego decidió regresar. Javier regresó a la intersección donde la había visto. La encontró todavía allí, perdida en el ajetreo de la ciudad como una sombra. Ella estaba de pie en silencio, sin empujar, sin apresurarse, como si no quisiera molestar a nadie. Él estacionó su Ferrari 488 GTB a un lado. Bajó la ventana. «¡Sube! ¡No hagas preguntas!», dijo con un tono frío como si estuviera ordenando algo trivial. La chica lo miró. Sus profundos ojos azules no lo abandonaron. Ella retrocedió un paso, sus labios apretados, su rostro lleno de sospecha. La chica lo miró fijamente. Sus profundos ojos azules no lo abandonaron. Ella retrocedió un poco, su rostro mostraba desconfianza. La vida en la calle le había enseñado a leer las miradas, a saber cuándo ser cautelosa y cuándo confiar. Ella negó con la cabeza, su voz suave pero llena de cautela. «No soy ese tipo de mujer, si es lo que buscas». Ella lo miró una vez más, sus ojos ya no confusos sino llenos de determinación. Javier la miró por un momento sin cambiar su expresión. «¿Crees que me interesaría una mujer como tú con deseos extraños, cuando no tienes nada especial? Estarás a salvo conmigo, no te preocupes. Sube, no tengo todo el día. ¿O prefieres quedarte vagando por las calles y dormir esta noche bajo este frío?» Su voz era dura, sin rastro de preocupación o inquietud, simplemente una orden, sin lugar para la compasión. La mujer lo miró sorprendida y tras un momento de duda, decidió subir. Había algo en la actitud de Javier que la hacía sentir extraña y atraída, tal vez su franqueza, la falta de disimulo en sus palabras. Ella se sentó en el asiento del copiloto sin decir una palabra, solo observándolo en silencio mientras el coche comenzaba a moverse. En el silencio que los rodeaba, Javier la miró de reojo. Ella parecía joven, de unos 28 años, pero su rostro y sus ojos decían que la vida no había sido amable con ella. Javier la observó en silencio por unos segundos más, el motor del Ferrari rugiendo bajo el bullicio de la ciudad.
Finalmente rompió el silencio. «Te voy a hacer una oferta que cambiará tu vida», dijo, sin cambiar su expresión. Todo para él era como una transacción, algo que había sido preparado de antemano, sin emociones, solo palabras frías e insensibles. «Quiero un hijo, no una relación, ni una esposa, solo un hijo. Te pagaré una gran cantidad de dinero, cuidaré de ti durante tu embarazo. Lo único que pido es tu barriga. Luego te vas». Isabel, la mujer frente a él, abrió los ojos más, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Se quedó en silencio por un momento, su mente como paralizada, las palabras de Javier como un shock, inaceptables. Su mente pareció detenerse por un instante. Ella, Isabel González, una inmigrante francesa que había llegado a Madrid persiguiendo un sueño que se había desvanecido hacía mucho tiempo, no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Un hijo?», susurró, la pregunta como un peso pesado en su pecho. «¿Prometiste que no me tocarías?». «Por supuesto. Será por inseminación artificial», respondió Javier sin dudarlo, su voz fría, como si esto fuera algo obvio. «¿Qué pensabas? La otra forma es imposible. Sabes que ni siquiera me gustas». Isabel permaneció en silencio, sus ojos como si estuvieran absorbidos por el espacio que la rodeaba, donde el ruido de la ciudad parecía haber desaparecido, dando paso a un profundo silencio en su alma. Sentía claramente la confusión en su interior, una tormenta mental que no podía contener, y en ese momento nada más importaba, solo la insoportable sensación de derrota. Pensó en los días pasados, en un sueño roto, en un país extranjero al que nunca podría llamar hogar, y ahora un presente miserable, lleno de fracasos. Una vez tuvo un futuro prometedor, en su amada Francia, pero todo se había convertido en ruinas irreparables. No tenía familia, ni raíces a las que aferrarse. Solo soledad, esa sensación de deriva que nadie podía entender. Isabel se dijo a sí misma, sin poder creer que este hombre pudiera entender sus sentimientos, como un magnate conocedor del mundo, con artimañas que ella nunca hubiera imaginado. Susurró para sí misma, esas palabras como un murmullo resonando en su interior, mitad resignación, mitad esperanza tenue, en su francés natal. «La misère n'a pas de fin, est-ce que c'est ma chance de m'échapper?» La miseria no tiene fin. ¿Es esta mi oportunidad de escapar? Pero antes de que esas palabras pudieran desvanecerse en el aire, Javier interrumpió su torrente de pensamientos, su voz afilada, pero también llena de cálculo. «¿Crees que no sé lo que acabas de decir? Soy un hombre de negocios, no lo olvides». Continuó sin emoción. «La miseria no tiene fin. ¿Es esta mi oportunidad de escapar?» Ella bajó la cabeza, suspiró, un suspiro lleno de rendición, pero sin resistencia. Asintió, como si fuera la única forma de terminar esta conversación. Pero él no se detuvo. Su voz continuó fría como un juicio. «Tengo 2 preguntas para ti. ¿Cómo te llamas y de qué quieres escapar?» Un breve silencio antes de que ella respondiera, su voz tratando de retener algo de dignidad destrozada pero aún fuerte. «Isabel González. Soy francesa». Se detuvo un momento y luego continuó, su tono bajo y tranquilo. «Llegué a Madrid hace 5 años. Crucé el Atlántico, trayendo conmigo un futuro que parecía esperarme, pero cuando llegué aquí, Francia desapareció de mi corazón. Pensé que mis sacrificios traerían recompensas, que este país me recibiría con los brazos abiertos. Pero esta ciudad me quitó todo lo que una vez fui, me consumió poco a poco. He perdido demasiado. Mi trabajo, mis sueños, incluso la razón para recordar por qué luché. Hoy, solo soy un fantasma perdido en estas calles, invisible y sin rumbo». Javier no cambió su expresión. Sus ojos permanecieron fríos como una puerta cerrada.
pero algo dentro de él comenzó a agitarse. Isabel continuó, su mirada fija en un punto distante de su propia memoria, como si estuviera buscando un lugar seguro entre los fragmentos de su pasado. ¿De qué quiero escapar?, repitió, como si se lo preguntara a sí misma. De todo. De esta vida rota, de las promesas vacías que me hice a mí misma, de las calles que parecen susurrar mi fracaso a cada paso. Solo quiero volver a casa. Francia. A veces sueño con sus campos, con el aroma de los castaños, con el sonido de la lluvia en los tejados de mi ciudad. Pero aquí, los sueños tienen un precio demasiado alto, y ya ni siquiera tengo dinero para comprar un billete de vuelta. Un pesado silencio cayó entre ambos. La dureza de las palabras de Isabel había perforado la coraza de Javier. Esa mujer, esa desconocida, estaba frente a él con una verdad tan cruda y pura que lo desarmó. ¿Qué había detrás de esos profundos ojos azules llenos de cicatrices? Era un doloroso reflejo de su propia soledad, pero manifestado de una manera mucho más brutal. Javier respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. No podía dejar que las emociones lo controlaran, no podía permitir que la debilidad se filtrara en sus pensamientos. Sus ojos volvieron a su expresión dura y calculadora. Su voz recuperó la frialdad que la caracterizaba, como una puerta que se cerraba de golpe, sin dejar que nada entrara. «Entiendo», dijo, deteniéndose un segundo para observarla. Su mirada era fija, sin rastro de suavidad. «Ahora te lo preguntaré una vez más. ¿Aceptas mi propuesta? Tendrás a mi hijo, y podrás irte. Fijaremos una cantidad considerable para que regreses a Francia y vivas cómodamente allá». Isabel lo miró. En sus ojos había una mezcla de resignación y alivio, como si finalmente hubiera encontrado una salida en la oscuridad. En ese momento, las batallas pasadas, las veces que había caído, los fracasos que nunca había podido superar, todo volvió a su mente. Este trato podría ser la única oportunidad, la llave que abriera la puerta para escapar del círculo vicioso de su vida. Bajó la cabeza, cerró los ojos por un segundo, como para digerir todo, y tras un breve suspiro, respondió: «¿Tengo otra opción?». Su tono era suave, pero definitivo, como una decisión irrevocable. «Acepto». Javier asintió, sin dudarlo, como si se tratara de una transacción ordinaria que acababa de cerrar, una decisión tomada con la frialdad de un inversionista de bolsa, sin dejar que ninguna emoción interfiriera. «Firmaremos un contrato», comenzó Javier, su voz resonando con determinación, como si pusiera una pieza sobre el tablero, listo para los siguientes movimientos. «Ya que tendremos algunas cláusulas en común, me gustaría saber tu nombre, y también necesito que me respondas algo. ¿Por qué necesitas un vientre sin amor si tienes todo lo necesario para enamorar a alguien de tu mismo estatus?» Isabel lo miró directamente a los ojos, sin dudarlo ni un instante. Su pregunta no era un desafío, sino una invitación profunda, inquietante. Un largo momento pasó entre ellos, como si el aire se hubiera detenido, dejando solo las palabras resonando en sus mentes. Javier, acostumbrado a controlar cada situación, ahora no pudo evitar sentir una pequeña agitación en su interior, una sensación que no supo explicar por completo. Su mirada permaneció fría, calculadora, pero en ese instante sintió como si le hubieran levantado un velo, sintiéndose ya no como un lobo solitario, sino como una bestia examinada. No estaba acostumbrado a que alguien lo confrontara con una pregunta tan directa, sobre todo cuando creía tener el control total en sus manos. El motor del Ferrari aún rugía bajo sus manos, como un recordatorio de su poder, pero su sonido, el ruido de la ciudad, todo parecía desvanecerse, difuminándose en el espacio. Él e Isabel, solo una delgada distancia entre sus miradas. Sus ojos grises se encontraron con los profundos ojos azules de ella y por un breve instante, una serie de emociones lo invadieron repentinamente,
lo asaltaron como una ola furiosa. Nostalgia, frustración, tal vez un rastro de vulnerabilidad que no pudo borrar. Pero Javier sabía que nunca dejaría que esas emociones se mostraran, no frente a ella, no ahora. Con una pausa deliberada, respiró hondo, como si se estuviera preparando para un paso en una negociación importante. Para él, todo era una transacción, y esta respuesta no era la excepción. Sonrió, pero era la sonrisa de alguien que sabe que está al mando. «Me llamo Javier Sánchez», comenzó, su voz volviendo a su frialdad y cálculo habituales, como si nada pudiera sacudirlo. «Y tienes razón en una cosa». Se detuvo un segundo, dejando que esas palabras flotaran en el aire, y luego continuó. «Lo tengo todo. Poder, dinero, influencia. La gente me respeta o me teme». Su mirada se posó en las concurridas calles de afuera, pero no para buscar algo en particular. ¿Pero amor? Dejó esa palabra suspendida en el aire, como si fuera una pregunta que ni siquiera él tenía respuesta. El amor no es más que un contrato social fallido, lleno de promesas que no se cumplen. Javier hizo una pausa. Su mirada se volvió sombría. «He pasado por eso». Su voz se volvió más grave, como si estas palabras, aunque pronunciadas con determinación, llevaran una tristeza silenciosa que nadie podía entender. «He tenido 2 matrimonios. Ambos terminaron en cenizas. No porque no me amaran, sino porque solo amaban lo que yo representaba. El brillo de la fortuna, de la apariencia, de un hombre que pensaban que podía darles todo lo que querían». Sacudió levemente la cabeza, como si quisiera desechar esos recuerdos, pero estos seguían aferrándose a él, como un sabor amargo que no podía quitarse. «Claro, aquí tienes la traducción al español del texto que proporcionaste». Un momento de silencio se asentó entre ellos, más pesado que las palabras anteriores. Isabel no se apresuró a responder. Entendía que la historia de Javier no se trataba solo de poder o dinero. Comprendía que a veces, detrás de esa frialdad, había una profunda soledad de la que ni siquiera los más fuertes podían escapar. Lo miró una vez más, esta vez no para juzgar, sino para entender, para ver la complejidad oculta en este hombre. «¿Entonces crees en el amor?», preguntó, suavemente pero sin carencia de ironía. «¿Enamorar a alguien de mi estatus?», repitió con un tono amargo, casi burlón. La mirada de Javier se endureció de nuevo, como si todas las emociones extrañas que lo habían atravesado se hubieran borrado y hubiera vuelto a su esencia, el hombre que dominaba el mercado, las transacciones y ahora este momento. Se inclinó hacia adelante. Sus hombros parecían recoger una fuerza invisible. Su voz volvió a ser fría pero llena de seguridad, como alguien acostumbrado a tomar decisiones en momentos cruciales. Pero justo cuando iba a hablar, una voz suave pero directa de Isabel resonó, rompiendo la tensión en el aire. «Tus palabras son frías, calculadoras», dijo. Sus ojos no se apartaron de él, como si estuviera mirando en lo más profundo de algo que él trataba de ocultar. «Pero veo algo detrás de todo eso, Javier. Veo a alguien que no solo teme al amor, sino que también lo anhela más de lo que está dispuesto a admitir. La soledad puede disfrazarse de fortaleza, pero al final siempre revela su verdadero rostro». Javier no reaccionó de inmediato. Simplemente miró hacia adelante, sus ojos duros como piedras, y comenzó a arrancar el coche. El rugido del motor resonó, como si quisiera ahuyentar todas esas palabras, llenando el vacío entre ellos. Condujo en silencio, sin decir una palabra más, como si quisiera separarse por completo de lo que acababa de escuchar. El silencio de este momento, la profundidad de las palabras de Isabel, resaltaron aún más la frialdad en sus gestos. Llegaron a la mansión de Javier en Salamanca, un edificio imponente, que irradiaba fuerza, pero también frialdad. Una fortaleza de mármol y acero, como el hombre que la había creado, sin dejar lugar a ninguna debilidad.
Isabel miró el enorme edificio con asombro y desconcierto. No había visto tal lujo en años, y ahora sentía como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia un mundo extraño, tan abrumador que no podía respirar. Cuando el Ferrari se detuvo, Javier salió del coche y le abrió la puerta. Isabel comenzó a seguirlo, pero él se detuvo abruptamente y la miró por un momento. Su mirada ya no tenía la frialdad habitual, sino algo de vacilación, una observación silenciosa de ella. Miró su ropa desgastada, su rostro frágil, y luego su mirada se deslizó sobre el lujoso coche y volvió a la figura de ella, la mujer sin hogar que acababa de introducir en su vida. Recordó el contraste entre la perfección del Ferrari y la imagen deshecha de ella. Hizo un gesto suave con la mano, como para resolver un problema muy simple que siempre había considerado fácil como parte de su serie de transacciones. «Sígueme», dijo, su voz sin un ápice de suavidad. «El personal te traerá lo que necesites». Isabel, a pesar de su escepticismo, no se resistió. Lo siguió hacia la mansión, donde todo la esperaba. Cada pared, cada habitación podía contar su propia historia, sobre poder, sobre secretos no contados y sobre esperanzas que quedaron atrás. Pero ella sabía que, en este mundo, solo era una extraña, entrando en un espacio que no podía entender por completo, y quizás nunca podría. Subieron en silencio al interior de la mansión. Las paredes de mármol blanco brillaban. Las escaleras grandiosas conducían a los pisos superiores, cada escalón como una obra de arte, proyectando sombras sobre los magníficos cuadros que colgaban en las paredes. Isabel reconoció los nombres de los artistas que solo había visto en libros, ahora presentes ante sus ojos. Pero este espacio la hacía sentir como si hubiera entrado en un museo, no en una casa. Todo era tan perfecto que era frío, sin vida, sin aliento humano. Para Javier, este lugar no era su hogar, sino una fortaleza, donde el poder y la frialdad reinaban. Tenía todo lo que un hombre podía desear: posesiones, autoridad y el respeto de todos. Pero en este momento, el vacío en su interior se hizo aún más evidente mientras guiaba a Isabel por los amplios y silenciosos pasillos, llenos de distancia y la vaguedad del espacio. La llevó a una habitación espaciosa, decorada con un minimalismo que rezumaba riqueza. Dio una breve instrucción a su ama de llaves, una mujer de mediana edad que apareció tan pronto como cruzaron la puerta. «Haz que se sienta cómoda, Calandria. Ropa, un baño, comida, lo que necesite. Y te pido discreción con respecto al resto del personal». Su voz era monótona, práctica, sin calidez ni preocupación, como si solo estuviera cerrando otra transacción. No miró a Isabel mientras hablaba, como si fuera un trabajo que ya había terminado. El ama de llaves asintió y con una leve sonrisa invitó a Isabel a seguirla por un pasillo hacia una de las habitaciones de invitados. «Vamos, te ayudaré a instalarte», dijo el ama de llaves, con una amabilidad que contrastaba con la frialdad de Javier. Isabel, aún en silencio, la siguió. Sabía que este era solo el comienzo de un trato que cambiaría su vida para siempre. Unas horas más tarde, cuando Isabel ya estaba instalada en su habitación, Javier se encontraba en su despacho. Estaba sentado tras su escritorio. La luz del monitor de la computadora se reflejaba en su rostro, pero sus ojos no mostraban concentración. Parecía estar pensando en todo lo que había sucedido, en los siguientes pasos en el juego que acababa de comenzar. La habitación de Javier irradiaba grandeza, donde cada detalle expresaba poder y severidad. Las paredes estaban cubiertas de libros de cuero, los libros apilados pulcramente, gruesos, como testigos silenciosos de un pasado, de negociaciones tácitas, secretos ocultos en cada página. Los grandes ventanales ofrecían una vista panorámica. El espacio de Madrid se extendía bajo la tenue luz del sol, como un cuadro tranquilo, pero lleno de vida.
En este espacio, Javier estaba sentado detrás del escritorio de madera oscura, con la luz de la lámpara de escritorio iluminando los documentos complejos. La luz resaltaba cada rasgo de su rostro, pero no aliviaba la seriedad y frialdad inherentes. A su lado, Tomás Rodríguez, el abogado de confianza de Javier, estaba concentrado en los detalles del contrato, sus ojos agudos recorriendo cada línea. Sus manos no dejaban de pasar las páginas, como si este fuera un trabajo familiar que había realizado innumerables veces. Un suave golpe en la puerta resonó, interrumpiendo el silencio tranquilo de la habitación. Javier no apartó la vista de la pila de documentos. Su voz se elevó fría pero llena de autoridad. ¡Adelante! La puerta se abrió, y el ama de llaves, Calandria, entró con una expresión serena, sus manos entrelazadas al frente mostrando respeto y control perfecto. «Señor Sánchez, ¿me llamó?». Calandria preguntó, su voz suave. Javier levantó la vista, sus ojos fríos y directos, como un líder que nunca pierde el tiempo en palabras innecesarias. «Sí, Calandria, quiero que traigas a la joven aquí abajo, inmediatamente». «Sí, señor», respondió Calandria, y salió de la habitación con la misma discreción. Pasaron unos minutos, pero el ambiente en la habitación seguía pesado, tenso como una cuerda de piano estirada, esperando algo que la rompiera. Tomás y Javier continuaron concentrados en su trabajo, pero ambos sentían la espera en el aire, como si algo importante estuviera a punto de suceder, un cambio que no podían prever. Entonces, un suave golpe en la puerta resonó de nuevo. «¡Adelante!», repitió Javier, su voz, sin dudarlo, manteniendo su neutralidad habitual. La puerta se abrió de nuevo, esta vez con un suave clic, como si el espacio y el tiempo se detuvieran por un momento. Isabel estaba en el umbral, completamente transformada. Lo que antes era solo una figura demacrada y abatida, ahora era una mujer llena de vida y belleza etéreas. Su cabello, ahora limpio y brillante, caía en suaves ondas. Sus profundos ojos azules, una vez empañados por la desesperación, ahora brillaban extrañamente, como un cielo despejado después de la tormenta. Parecía más alta, más segura, con un atuendo elegante pero refinado, realzando su esbelta figura, creando una imagen completamente diferente, un cambio que difícilmente alguien podría creer. Entró en la habitación con una gracia sutil, como si hubiera florecido en los últimos minutos. Tomás Rodríguez, el hombre acostumbrado a todo tipo de belleza, no pudo evitar quedarse asombrado ante esta transformación. Sus ojos recorrieron a Isabel, y luego habló. «Señorita González», dijo. El cumplido brotó naturalmente de sus labios, como si no pudiera contener la sorpresa ante la belleza que acababa de presenciar. «Está usted realmente radiante». Isabel, quien había mantenido la mirada baja al entrar en la habitación, levantó la vista ante esos elogios. Un ligero rubor cubrió sus mejillas, la sorpresa de recibir un cumplido la tomó desprevenida. Rápidamente recuperó su compostura habitual, una postura erguida y firme, como si nada pudiera perturbarla. Javier, de pie a su lado, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una sensación extraña que no pudo explicar. Sus ojos se dirigieron a Tomás, como un reflejo natural, pero reprimió cualquier signo de incomodidad. «Bien», dijo Javier, su voz más decidida de lo habitual, rompiendo el momento de silencio tenso. «Procederemos a leer las cláusulas del contrato para firmar». Su voz resonó en la habitación ahora aparentemente más fría que antes, como si sus palabras hubieran hecho que el ambiente se volviera rígido e insensible. Los documentos estaban esparcidos sobre la mesa, e Isabel caminó hacia ellos, cada uno de sus pasos resonando en el absoluto silencio del despacho, como si cada paso tuviera un significado. Y luego, el contrato se firmó en una atmósfera de tensión casi palpable,
la anticipación y el cambio invisible comenzaron a tocar a todos ellos en silencio. Los tres hombres en la habitación, en un momento inolvidable, supieron que sus destinos estaban escritos en esas páginas. Javier se despertó temprano esa mañana, como siempre lo hacía, pero esta vez con algo diferente. Una sensación como si un cambio se estuviera deslizando silenciosamente en cada uno de sus pensamientos. El amanecer en Madrid pintó el cielo con tonos rosados y dorados, como un adiós de la noche, y la luz atravesó los enormes ventanales de la mansión, extendiéndose por el suelo de madera pulida. La ciudad a sus pies comenzaba a despertar, el ritmo de vida volvía con movimientos suaves, pero la mente de Javier había sido arrastrada en otra dirección, lejos de todo el ruido a su alrededor. El contrato, pesado y lleno de significado, no dejaba de rodear sus pensamientos. Cada palabra en él era como una cuerda apretando su mente, impidiéndole liberarse de los compromisos que habían sido decididos. Caminó hacia el ala donde Isabel dormía, sus pasos resonando en el silencio de la casa, como los latidos de un corazón que nunca deja de pensar, sin importar lo tranquilo que sea el entorno. No sabía que, aunque podamos tratar de asegurar por escrito lo que queremos, el corazón sigue siendo un misterio, una tierra que ningún contrato puede controlar. Llamó suavemente a la puerta de su habitación y la abrió con decisión. Su rostro seguía frío, sin mostrar ninguna emoción, como siempre, pero en el interior había una determinación innegable. «Nos iremos de inmediato», dijo, su voz clara, sin dejar lugar a dudas, como si todo hubiera sido decidido de antemano. Isabel, aún adormilada, lo miró con una mezcla de confusión y cansancio. Intentó entender lo que estaba sucediendo, pero su mente aún no estaba completamente despierta. «¿A dónde vamos?», preguntó, mientras se levantaba lentamente de la cama. Su cuerpo se estiraba en silencio bajo la luz del sol que entraba por la ventana, haciendo que la habitación fuera extrañamente cálida. Esa calidez la envolvía, como un contraste perfecto con la frialdad en las palabras de Javier. «Para cumplir la primera cláusula del contrato», respondió sin dudarlo, con una rapidez cortante, como si todo hubiera sido planeado hace mucho tiempo, sin lugar a dudas ni demoras. En cuestión de minutos, ambos estaban en el Ferrari 488 GTB de Javier. El coche se deslizaba como una bestia salvaje que corría por la ciudad. El motor rugía con fuerza, creando un sonido como una ola que rompía, y la ciudad a su alrededor temblaba con cada pulso de las ruedas. Javier conducía en silencio, su rostro inexpresivo, sus ojos no se movían a pesar de las concurridas calles. Él era el que controlaba, y el mundo a su alrededor parecía no poder sacudirlo. Dentro del coche, el aire era denso con pensamientos tácitos, preguntas que no podían ser dichas, emociones que no podían expresarse. Isabel permanecía en silencio, mirando por la ventana, donde los edificios pasaban como sombras de su vida, edificios que ya no podían ocultar la ruptura en su alma. Había palabras que rodeaban su mente, pensamientos profundos que aún no podía articular, emociones como un fuego que aún no se había encendido. Solo ardía en silencio en su propia oscuridad. Todo sucedió demasiado rápido, e incluso si quisiera encontrar palabras para expresar todo lo que estaba sucediendo en su cabeza, Isabel no podía hablar. Solo podía observar en silencio, sintiendo cada movimiento del coche, cada tramo del camino por el que pasaban. Sus pensamientos no eran palabras fáciles de expresar, pero en este silencio, tal vez todas las emociones se revelarían con mayor claridad que cualquier palabra. El coche de Javier se detuvo frente a la Clínica de Fertilidad Reproducción Madrid, una dirección prestigiosa no solo de la ciudad, sino también un símbolo de perfección y exclusividad. La clínica, como todo en la vida de Javier, irradiaba una elegancia innegable. La pequeña placa de plata en la puerta principal era un símbolo de sofisticación y poder, que incluso los miembros de la alta sociedad neoyorquina no podrían ignorar. Cada detalle estaba meticulosamente grabado,
reflejando un nivel al que pocos podían acceder. Isabel salió del coche, mirando hacia el imponente edificio frente a ella. Justo cuando sus ojos se posaron en la pared de cristal, un pensamiento repentino cruzó su mente. No era un pensamiento fácil, sino una sensación profunda, que iba más allá de los compromisos y términos del contrato que estaba a punto de cumplir. Traer una vida a este mundo, sin importar las circunstancias iniciales, nunca fue un acto vacío. Ese sentimiento, aunque no expresado en palabras, podía sentirlo claramente en cada latido de su corazón. Cuando este ser crezca dentro de mí, será amado. No es solo un contrato, sino la creación de algo sagrado, una conexión que ni el destino ni estos papeles pueden arrebatarle. Javier seguía a su lado, silencioso como una sombra, sin mostrar interés por las emociones que gradualmente se arremolinaban en el interior de Isabel. Mantenía su frialdad, sin preocuparse por los pensamientos que ella enfrentaba. Ambos cruzaron la puerta automática de la clínica, donde la luz blanca y pura parecía borrar todo rastro de duda y arrepentimiento. El blanco, como una afirmación de que este lugar podía limpiar todo pecado, todo error. Pero Isabel sabía que la limpieza de este espacio no podía borrar las complejidades de su mente, las preguntas que no podía responder, las emociones que no podía disipar fácilmente. Los pasos que damos con resignación son los más pesados, porque el corazón y el alma nunca dejan de buscar su verdad, incluso cuando el silencio parece dominar. Isabel sentía claramente el cansancio en cada uno de sus pasos, como si cada paso llevara un peso invisible, un peso de aceptación, de cosas que no se pueden cambiar. Cuando entraron, un equipo médico los recibió de inmediato. La sensación de profesionalismo absoluto envolvía el espacio. Cada persona del equipo médico tenía una expresión seria, sin mostrar ninguna emoción. Las explicaciones sobre el procedimiento se daban paso a paso, sin dejar lugar a ninguna ambigüedad o compasión. Cada palabra era cuidadosamente considerada, precisa hasta la frialdad, como si estuvieran llevando a cabo una transacción científica y no un acuerdo de vida. Isabel asintió con todo, sin una palabra de objeción. Escuchó las explicaciones, pero en su interior no podía dejar de sentir la ambigüedad, la distancia con esta realidad. Aceptar no siempre es rendirse, pero hay momentos en la vida en que la aceptación se convierte en la única opción que queda. Momentos en que parece que no hay otro camino, e Isabel, quisiera o no, había entrado en este viaje, aceptando todo lo que no podía cambiar. Su silencio, su leve asentimiento, fueron la respuesta a todo. El proceso sería rápido, pero no instantáneo. Los días siguientes transcurrieron con una serie de consultas, exámenes, chequeos médicos, cada paso meticulosamente calculado, como si todo estuviera planeado para ocurrir con precisión. Isabel comenzó a sentir los pequeños cambios en su ritmo de vida a medida que las visitas a la clínica se volvían más frecuentes, y cada vez el peso del contrato se hacía más tangible. Claro, aquí tienes la traducción al español del texto que proporcionaste. Flotaba en el aire entre ellos, invisible pero ineludible, como una sombra que nunca se desvanecía. Aunque Javier no lo dijera, Isabel sentía su presencia, como si se hubiera convertido en una parte inseparable de su vida. Hay acuerdos que nos unen más que los papeles. Son los pactos que no se pueden escribir con tinta, las promesas que nos hacemos a nosotros mismos, los compromisos que nadie más conoce. Isabel, aunque siempre en silencio, entendía que el contrato no era simplemente un acuerdo con Javier, sino una responsabilidad emocional más profunda que las cláusulas no podían abarcar. Sabía que lo que la vida nos pide no siempre está escrito en un documento. A veces, lo más importante es lo que elegimos cargar sin que nadie nos lo exija, sin que nadie tenga derecho a pedirlo. Y ella, gradualmente, sentía el peso de ello sobre sus hombros, aunque estas cosas nadie más que ella pudiera verlas con claridad. Finalmente, llegó el día de la inseminación.
El proceso, como todo lo que Javier había planeado, era frío y científico, como un estudio biológico puro. El ambiente estéril y controlado solo reforzaba la naturaleza calculada del acuerdo, pero para Isabel, la frialdad del lugar no podía apagar el calor latente en su corazón. Mientras el equipo médico realizaba su trabajo con precisión incuestionable, su mente y su corazón establecían una profunda conexión de amor con la vida que estaba a punto de albergar. Para ella, lo que estaba por suceder dentro de su cuerpo no era solo un procedimiento, sino un acto sagrado, un compromiso que no podía ver como una transacción. Miró al techo blanco de la clínica. Sus pensamientos se dirigieron hacia el futuro, hacia el pequeño ser que nutriría. Sintió un nudo en la garganta y cerró los ojos. Dentro de ella, algo se despertó, un pensamiento que era a la vez un recordatorio y una afirmación. Esto no es solo un contrato, sino una vida, un ser que amaré con todo mi corazón, incluso si nace de este acuerdo. Isabel se llevó una mano al vientre, a un plano, pero sabiendo que algo pronto cambiaría, no solo en su cuerpo, sino también en su corazón. El amor que comenzaba a sentir no era fruto de un contrato, sino de una conexión que ya estaba comenzando a formarse entre ella y la vida que crecería dentro de ella. Era un amor que no se podía expresar con palabras, un amor que nacía del instinto mismo de una madre, aunque tal vez no estuviera preparada para él, pero que sentía la sacralidad en cada uno de sus alientos. En el camino a casa, el silencio dentro del coche era pesado, casi opresivo. Isabel miraba por la ventana mientras la ciudad de Madrid pasaba como una mancha de luces y sombras. Los edificios altísimos se alzaban en la oscuridad de la noche, y las calles desiertas parecían sumirse en la quietud de la noche. Cada momento pasaba en el aire tranquilo, como si el tiempo se detuviera. Nadie de los dos podía romperlo. Solo el sonido de las ruedas rodando sobre el asfalto, mientras que todo lo demás se hundía en el silencio del alma. Finalmente, Javier, con su frialdad habitual, rompió el silencio. Pero sus palabras fueron como un viento helado que soplaba a través del espacio, sin calidez en ellas. Este fue solo el primer paso, ahora solo tenemos que esperar, dijo, su voz vacía, como si acabara de cerrar un simple trato comercial, una transacción que no tenía nada de especial. Habló de esperar, como si todo hubiera sido calculado de antemano, como si su vida fuera una serie de pasos trazados, sin lugar para emociones caóticas o sorpresas. Isabel lo observó en silencio, sus ojos atentos pero no juzgadores. Había algo en sus palabras que la inquietaba profundamente. El hombre a su lado, con quien acababa de compartir un proceso sagrado, hablaba de esperar como si lo que acababan de hacer no fuera más que un trámite, un paso necesario en una vida calculada y organizada. Sentía la frialdad en cada una de sus palabras, como una distancia insuperable. La sensación de ese momento hizo que Isabel no pudiera guardar silencio por más tiempo. Respiró hondo, sintiendo la tensión en su cuerpo, como si algo que no pudiera seguir ocultando. Sabía que había algo que necesitaba decir, algo que Javier, con toda su frialdad, tal vez no estaba preparado para escuchar. Pero su corazón la impulsaba, como una llamada desde lo más profundo de su ser. «Javier», comenzó, pero luego se detuvo, sin saber qué decir. Las palabras parecían no poder expresar completamente la emoción que llevaba dentro. Él la miró de reojo, pero no dijo nada. Solo mantuvo el silencio como si estuviera esperando que ella continuara. Los hijos no son solo el resultado de un deseo o un plan racional, son el reflejo de nuestra alma, el vestigio de lo que somos cuando ya no estemos aquí para contarlo. Hoy hemos hecho algo más que cumplir una cláusula. Hemos encendido una llama que ningún contrato podrá extinguir, una llama que no entiende de riqueza ni de acuerdos, sino de vida, de la profunda conexión entre los seres humanos y la vida, entre los fragmentos de un corazón lleno de dudas y esperanzas. Javier
quien hasta ese momento había mantenido su rostro impenetrable, sintió las palabras de Isabel atravesarlo, dejando una marca que no pudo ignorar. Un escalofrío recorrió su cuerpo, una sensación que no recordaba haber experimentado antes. Isabel acababa de tocar una verdad que él mismo no había querido enfrentar. Sus palabras eran como una daga invisible, afilada y profunda, clavada en su alma. ¿Quién era esta mujer capaz de conmover las fibras de su corazón casi insensible? Detuvo el coche en una avenida desierta, donde ningún sonido podía perturbar la quietud, y luego se giró lentamente hacia ella. Sus ojos, generalmente oscuros y fríos, ahora estaban llenos de una emoción que él mismo no reconocía. No podía negar lo que sentía extraño en su interior. Un breve momento, pero en ese instante, todo pareció detenerse, como si el aire se suspendiera en un momento inviolable. ¿Qué sabes tú sobre el alma?, preguntó, en un susurro, traicionando una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado, como si estuviera buscando una respuesta para sí mismo en este silencio. Isabel sostuvo su mirada, sin apartar los ojos de él, y respondió con una calma que solo aquellos que han aprendido a vivir al borde de la vida pueden tener. El alma no tiene precio, Javier. Ni los contratos ni la riqueza pueden poseerla. El amor, aunque lo niegues, siempre encuentra la manera de filtrarse en aquello en lo que crees. Sus palabras eran suaves pero llenas de peso, cada palabra como un latido de una verdad innegable. Las palabras de Isabel resonaron profundamente en el interior de Javier, como un eco que no podía silenciar. Una sensación extraña y olvidada se apoderó de él, erizándole la piel. Por primera vez en años, Javier Sánchez no tenía una respuesta. El hombre que siempre había controlado todo, que había dirigido su vida como una transacción perfecta, ahora estaba en silencio, frente a una verdad que no podía negociar. No podía negar que ella había tocado algo que él nunca había querido admitir. Ella no era solo parte de este contrato. Era la persona que lo había obligado a mirarse a sí mismo. Después de la inseminación, sus interacciones se habían reducido a lo estrictamente necesario. Cada uno mantenía su espacio, pero ambos compartían la conciencia de que algo más grande estaba en marcha. Como un río que fluye hacia un destino invisible, la vida comenzaba a tomar forma, aunque ninguno de los dos podía prever en qué medida. Isabel no podía evitar sentir el cambio, aunque se produjera en silencio, sin una señal clara. El destino es una corriente que fluye dentro de nosotros, pero su dirección es siempre un misterio. La sensación de este movimiento la impulsaba a no dejar de pensar en lo que no se había dicho, en lo que estaba por venir. La Clínica de Fertilidad Reproducción Madrid los esperaba. Esta vez, el ambiente dentro del coche parecía más denso, como si ambos supieran que las palabras que estaban a punto de escuchar cambiarían el rumbo de sus vidas. Javier conducía en su habitual silencio, su rostro no se inmutaba, ninguna expresión mostraba que sintiera la tensión en este espacio. Sin embargo, en su interior, una mezcla de anticipación y algo que no podía definir crecía, como una percepción que no podía controlar. Isabel, por su parte, miraba por la ventana, sintiendo el exterior tranquilo, pero en el interior una vorágine de emociones no expresadas. No dijo nada, pero en su interior una pregunta siempre rondaba. ¿Puede el destino cambiarse solo con las decisiones que tomamos? ¿O somos solo personas que siguen su corriente? Las respuestas del alma nunca se dan con palabras, sino con el silencio que las rodea, con las decisiones que no podemos controlar, pero que podemos sentir en cada respiración de la vida. El equipo médico los recibió con serenidad y profesionalismo. Una pequeña placa en la pared del consultorio tenía una cita, destacada y profunda. La creación es siempre un acto sagrado, un suspiro del universo que no se anuncia. Isabel sintió como si esas palabras estuvieran hablando directamente de algo que aún no podía entender por completo, pero que sentía correcto e íntimo. El ginecólogo,
Un hombre de mediana edad, con una calma que parecía inquebrantable, sonrió suavemente al saludarlos. «Buenos días, señor y señora», dijo, su voz cálida pero manteniendo la profesionalidad, y luego los guió a una sala privada. Hoy sabremos si la inseminación fue exitosa. Mientras caminaban hacia la sala de examen, Isabel sintió su corazón latir más rápido, no solo por la tensión de la situación, sino también por la clara conciencia de que este día cambiaría su vida para siempre. Sabía que esto no era solo una consulta médica, sino una encrucijada importante entre lo mundano y lo trascendental, donde las decisiones iban más allá de los límites materiales, acercándose a algo más sagrado. Javier, sin entender por qué, tomó la mano de la joven y la apretó suavemente con una extraña ternura, inusual en él. Fue un gesto tácito que inmediatamente hizo que Isabel sintiera como si hubiera una conexión más fuerte entre ellos, algo que los contratos o acuerdos no podían crear. Luego Javier le preguntó, su voz lenta, trayendo consigo un poco de ansiedad que no se notaba fácilmente. ¿Estás nerviosa? Estamos a punto de conocer nuestro destino. Isabel se giró para mirarlo, sus ojos llenos de sabiduría y serenidad, como si todo ya se supiera de antemano. El corazón, cuando escucha que la existencia está floreciendo, no puede evitar latir más rápido, porque reconoce su propio eco en cada nueva vida. Respondió. Sus palabras no eran simplemente una respuesta, sino una profunda comprensión de la naturaleza de la vida. Javier escuchó estas palabras, y una sensación extraña, un cambio silencioso en su percepción, comenzó a filtrarse en su mente. Sintió un pequeño impacto en su corazón, como si Isabel acabara de abrir una puerta que él no había visto. «Por favor, siéntese aquí, señora Beaulieu», dijo el médico, señalando la camilla preparada para Isabel. Javier se quedó junto a la puerta, observando todo con su frialdad habitual. Sin embargo, sus ojos, que nunca habían mirado más allá de los números, ahora estaban cautivados por algo más grande, la creación en su forma más pura. Miraba la fuente misma de la vida, como si por primera vez realmente percibiera algo más allá de lo que había controlado. Isabel se acostó en la camilla, su cuerpo tenso por la expectativa, pero su mente estaba sumida en un pensamiento muy diferente. Todo parecía detenerse, el espacio se volvió extrañamente silencioso. El ginecólogo preparó el ecógrafo y en la sala había un silencio que lo llenaba todo, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Javier no apartaba la vista de la pantalla, donde pronto aparecería el resultado de lo que antes era solo un acuerdo escrito, pero que ahora iba mucho más allá, se había convertido en parte de la vida. El papel puede sellar acuerdos, pero es el corazón el que los convierte en realidad, pensó, sin poder evitar sentirse más humano de lo que se había permitido expresar hasta ese momento. El médico aplicó gel frío sobre el vientre de Isabel, y luego el transductor comenzó a moverse. La pantalla se iluminó con imágenes borrosas en blanco y negro, como una pintura que representa el proceso de la vida. El sonido de los latidos del corazón, suave pero lleno de vida, llenó la habitación. Cada latido resonaba, y todos en la sala contuvieron la respiración, como si también estuvieran esperando, como si supieran que la presencia de una nueva vida traería un cambio impredecible. El ginecólogo miró fijamente la pantalla. Una leve sonrisa iluminó su rostro antes de volverse hacia ellos y decirles, su voz suave, llena de aprecio: «La vida no se anuncia con grandes clamores, sino con el pulso simple y eterno de un corazón que late». Esas palabras fueron como una profunda afirmación, como si estuviera presenciando un milagro impredecible. Luego, el médico guardó silencio unos segundos, su mirada atenta, y de repente exclamó: «Aquí está», señalando la imagen en la pantalla. «Todo parece ir según lo esperado, pero hay algo más que deben saber», agregó, su rostro ahora serio. Javier, cuyo semblante había sido impasible hasta ahora, se inclinó hacia adelante.
Su curiosidad era evidente en su rostro, imposible de ocultar. Isabel, sintiendo la tensión que crecía en su cuerpo, lo miró de reojo en silencio. «¿Qué sucede, doctor?», preguntó Javier, su voz decidida, pero con una calidez extraña, diferente a otras ocasiones. Ya no estaba esa frialdad, sino una preocupación, una inquietud que nunca antes había revelado ante nadie. El ginecólogo sonrió suavemente, señalando varias imágenes pequeñas en la pantalla, y esta vez su voz se llenó de entusiasmo. «No hay un solo latido, hay 3 latidos», dijo el médico, sus ojos brillando de alegría. «Felicidades, están esperando trillizos». El tiempo pareció detenerse. 3 latidos. 3 vidas. Isabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, cada latido de los pequeños corazones resonando en el espacio, estallando en su interior con una sensación indescriptible. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad involuntarias, una alegría que no podía comprender del todo, una alegría tan grande que la hacía llorar sin parar. 3 pequeños corazones latían en perfecta sincronía dentro de ella, como un milagro que no esperaba. Javier se quedó allí, su corazón latiendo con fuerza, pero con una alegría infinita que nunca antes había sentido. Una alegría inesperada, como si el mundo entero de repente volviera a sus manos, pero solo sintiera una felicidad pura. Como un reflejo natural, suavemente depositó un beso en la frente de Isabel, mientras ella acariciaba su vientre, sus manos suavemente colocadas sobre él como queriendo proteger lo que crecía en su interior. El amor no se mide en contratos ni acuerdos, se multiplica, se desborda y toma formas que ni siquiera el destino puede prever. Javier, quien había regresado a su lugar junto a la puerta, la miró de nuevo, esta vez con una expresión más abierta, como si algo en su interior finalmente se estuviera derritiendo. Se dio cuenta de que la mujer frente a él no era solo el medio por el cual tendría a su heredero, sino alguien que, de alguna manera, estaba compartiendo con él el mayor milagro de la existencia, la vida que florecía en ellos, la vida que nunca había imaginado. 3 meses después de la inseminación, Javier pasaba por la mansión una tarde. Se detuvo un momento, mirando por la ventana de la sala de estar, donde Isabel estaba sentada en la terraza. La luz del atardecer la envolvía en un suave halo dorado, como si ella fuera parte de la naturaleza misma, parte de la vida. Miraba hacia el horizonte, y Javier sintió que sus ojos expresaban algo profundo. La paz de un corazón tranquilo, un corazón que ya no estaba perturbado por las preocupaciones del mundo exterior. Era el mayor tesoro en un mundo ruidoso, y él sabía que, por mucho que tratara de racionalizarlo todo, esa era la felicidad que nunca se había atrevido a soñar. Isabel, que ya mostraba los primeros signos de su embarazo, se llevó una mano a la sien y cerró los ojos por un momento, como si tratara de recuperar la compostura en un momento inesperado. Javier frunció el ceño preocupado. No estaba acostumbrado a ver esa fragilidad en ella. Isabel siempre se había mostrado fuerte, casi inquebrantable, incluso en las situaciones tensas que habían vivido juntos, especialmente en el trato frío y calculado que habían tenido. Algo dentro de él lo impulsó a moverse, casi instintivamente. Caminó hacia la terraza con pasos decididos, como si no pudiera quedarse quieto al verla así. «¿Estás bien?», preguntó Javier, su voz más suave de lo habitual, aunque aún conservaba el tono distante que lo caracterizaba. Intentó ocultar la preocupación en sus ojos, pero no pudo disimular la ternura que se estaba apoderando de su ser. Isabel abrió lentamente los ojos y lo miró con una mezcla de sorpresa y serenidad, como si no quisiera preocuparlo demasiado. «Solo un mareo. Supongo que es normal», respondió, esbozando una leve sonrisa, como si intentara restarle importancia a lo que acababa de suceder, tratando de ocultar una sensación de inseguridad que sabía que no sería fácil de explicar. Javier se quedó de pie un momento, sin saber muy bien qué hacer. En cualquier otra ocasión,
habría llamado a Calandria o a algún otro miembro del personal. Pero algo, esta vez, lo hizo actuar diferente. Sin pensarlo demasiado, se inclinó hacia ella y con una delicadeza que parecía ajena a su habitual dureza, la levantó en sus brazos. Esta sensación de ternura lo hizo preguntarse si podía ser diferente, si podía ser alguien que cuidara y protegiera a alguien más allá de sí mismo. Al levantarla, Javier sintió el peso ligero de su cuerpo, pero también el peso invisible de su propia transformación. Isabel, sorprendida, lo miró con los ojos bien abiertos, sin creer lo que estaba sucediendo. «Javier, no es necesario», dijo con una mezcla de humildad y desconcierto, sin reprocharle su gesto, pero parecía que aún no se acostumbraba a este cambio, a la dulzura que él estaba mostrando. «No», respondió él con firmeza, pero con una nueva suavidad en su voz. «Déjame llevarte». Esas palabras no eran solo un consuelo, sino la afirmación de un compromiso que no podía pasar por alto. El trayecto desde la terraza hasta su habitación fue silencioso pero no incómodo. Javier sentía el latido de la vida en cada paso que daba con ella en sus brazos. Esa sensación, aunque no podía expresarse con palabras, era más poderosa que cualquier cosa. El silencio entre ambos parecía decir más que cualquier palabra que pudieran intercambiar. A veces, es en los momentos de mayor quietud cuando el alma se expresa con más fuerza, y este era uno de esos momentos. No a través de palabras, sino a través de acciones, a través de la conexión que estaban compartiendo. Pero al llegar a la puerta de la habitación, algo cambió. Al empujarla suavemente con el pie y cruzar el umbral, Javier sintió que el cuerpo de Isabel se tensaba ligeramente en sus brazos. Ella, atónita, miró alrededor. Sus ojos, que hasta entonces habían estado llenos de una serenidad resignada, se abrieron completamente en una mezcla de sorpresa y asombro. La habitación había sido transformada por completo. Cada rincón ahora hablaba de una nueva vida que estaba por llegar, de algo sagrado que crecía en ella. Cada detalle evocaba su maternidad, desde los cojines cuidadosamente colocados en la cama hasta la ropa pequeña. Todo era una señal de preparación para la nueva vida. El aroma de flores frescas inundaba el aire, floreciendo como el cambio mismo en ella. Y en el tocador, un peluche gigante completaba la transformación del espacio en un santuario, un lugar donde las 3 vidas que crecían dentro de ella pudieran comenzar su viaje. Todo en la habitación reflejaba la novedad, la pureza de la vida que estaba por venir. E Isabel sintió claramente que su vida había cambiado para siempre. ¿Qué? ¿Qué es esto?, susurró Isabel, su voz apenas un hilo de aire mientras miraba a su alrededor, sus ojos llenos de asombro. Cada detalle de la habitación, desde la tenue luz hasta los delicados objetos decorativos, irradiaba una cuidadosa preparación, como si todo hubiera sido calculado de antemano para crear un espacio perfecto. Había una mezcla de incredulidad y emoción en su mirada, una sensación indescriptible al darse cuenta de que esto no era solo una habitación. Era un mundo diferente, un espacio dedicado a la vida que llevaba dentro. Javier, quien hasta ese momento había mantenido su semblante tranquilo habitual, dejó que un destello de vulnerabilidad cruzara su rostro. Estaba allí, con un toque de ansiedad en sus ojos, como si por primera vez no estuviera seguro de su decisión. «Quería que te sintieras más cómoda. Pensé que te gustaría», dijo, su voz pausada, casi tímida, como si dudara de su propia determinación, por primera vez sin esa frialdad que lo caracterizaba. «No, no me esperaba esto», dijo ella, aún abrumada por la delicadeza de los detalles en la habitación, mientras él la recostaba suavemente sobre la cama, como si no quisiera perturbar la atmósfera pacífica del momento. Javier se sentó en el borde de la cama, sus ojos la observaban atentamente mientras ella seguía procesando la transformación del espacio. Todo en la habitación tenía un propósito, una disposición perfecta, y todo parecía estar esperando un cambio aún mayor.
El silencio se apoderó del momento, pero en ese silencio había algo más profundo, como si estuvieran en la encrucijada de un nuevo viaje, sin retorno. Pensé que una vida que comienza siempre merece un espacio lleno de luz, un lugar donde el amor pueda encontrar su hogar, agregó Javier, su voz con una suavidad que él mismo se sorprendió de escuchar. La frase fue como una apertura, como si estuviera compartiendo una parte de sí mismo que nunca antes había sabido cómo expresar. Isabel lo miró, esta vez con una intensidad que lo hizo estremecer. Sus ojos no solo lo miraban a él, sino que parecían mirar hacia algo profundo dentro de él. Y luego dijo, su voz suave pero llena de fuerza, «L'amour ne demande rien en retour, mais il change tout. Même l'âme la plus endurcie finit par se laisser façonner par lui. El amor no pide nada a cambio, pero lo cambia todo. Incluso el alma más endurecida termina dejándose moldear por él». Esas palabras resonaron en el espacio, llevando una fuerza que no se podía explicar con la razón, solo se podía sentir con el corazón. Javier apartó la mirada por un momento, incapaz de sostener la intensidad de su expresión. Algo dentro de él comenzaba a agrietarse, algo que había permanecido sellado durante mucho tiempo. Un silencio profundo cayó entre ellos, pero esta vez no había distancia, sino una cercanía que ninguno de los dos había esperado. Javier por primera vez se permitió sentir, aunque solo fuera un destello, el calor del amor que comenzaba a filtrarse a través de las grietas de su coraza. Su mano seguía entrelazada con la de Isabel, y mientras el viento de la tarde susurraba suavemente a través de las ventanas abiertas, ambos comprendieron que estaban en un camino que los llevaría a un destino mucho más profundo de lo que habían imaginado inicialmente. Javier se despertó temprano esa mañana, sintiendo la importancia del día. En las últimas semanas, el vínculo que había desarrollado con Isabel se había convertido en algo más que una simple relación contractual. Había comenzado a cuidarla con devoción casi inconscientemente. Pero hoy era diferente. Hoy marcaría un antes y un después en sus vidas. Sentía como si todo en lo que había creído, todo lo que había mantenido cerrado, ahora se estuviera abriendo, listo para abrazar una vida que no podía imaginar. Here is the translation of the text into Spanish. El amor, lo que siempre había considerado insignificante, ahora lo envolvía, como una ola cálida a la que no podía resistir. La mansión, aunque espaciosa y construida a la perfección, estaba envuelta en un silencio extraño. La sensación era como una suspensión en el tiempo, donde todo parecía detenerse para esperar que las tres vidas dentro de Isabel alcanzaran su punto culminante. Javier caminaba por el largo pasillo de la mansión, sus ojos fijos en los inevitables pensamientos sobre el inminente nacimiento de sus hijos. Cada uno de sus pasos parecía ralentizar el tiempo, prolongando la sensación de tensión en el aire. Cuando se detuvo frente a la puerta de su habitación, un momento de silencio lo envolvió todo. Justo cuando iba a girar el pomo, la voz débil de Isabel resonó desde el interior, como una llamada urgente. «Javier, creo que es hora», susurró, su voz llena de emoción y ansiedad mientras sus ojos lo encontraban desde el umbral de la puerta. Su rostro, aunque cansado y lleno de dolor, se iluminaba con una luz interior, como si la vida misma que llevaba dentro brillara a través de cada rincón de su cuerpo. Javier sintió que su corazón se apretaba, una sensación que nunca antes había experimentado. Se apresuró a acercarse a ella y, sin decir una palabra, la ayudó suavemente a levantarse. Sin tiempo para pensar, la ayudó a salir de la habitación y rápidamente la llevó al hospital. Sus brazos la sujetaban con fuerza como si no quisiera separarse de ella ni por un segundo. El rugido del motor del Ferrari 488 GTB era apenas un susurro comparado con los latidos frenéticos de sus corazones. Los pasos apresurados eran impredecibles. Isabel, con una mano sobre su abultado vientre, miró a Javier disimuladamente.
lo había visto cambiar. Lo que una vez fue una relación puramente transaccional, ahora se sentía como algo mucho más profundo, un vínculo irrompible. «Estaré contigo todo el tiempo», dijo Javier, su voz suave pero llena de determinación, como si no hubiera nada en el mundo que pudiera alejarlo de ella en ese momento. La resolución en su voz hizo que Isabel se sintiera tranquila, como si él hubiera determinado que nada podría cambiar su compromiso con ella. «Gracias, Javier», susurró Isabel con una mezcla de gratitud y emoción, sintiendo la fortaleza que él le brindaba en ese momento. El viaje transcurrió rápidamente, y cuando llegaron al hospital, el equipo médico los estaba esperando, listo para recibirlos con una preparación meticulosa. Isabel fue llevada directamente a la sala de partos, y Javier, sin dejarla de su lado, tomó su mano. El tiempo pareció detenerse mientras las contracciones se intensificaban. Cada respiración de ella, cada apretón de su mano, resonaba en el alma de Javier. Esas emociones poderosas, la conexión inseparable, lo hicieron sentir algo sagrado que estaba sucediendo. Un cambio no solo en la vida de ella, sino también en la suya. «Respira, Isabel, lo estás haciendo muy bien», la animó, aunque en sus ojos se mostraba un cansancio al verla luchar contra el dolor, pero también una firmeza poderosa, porque sabía que ella estaba trayendo al mundo 3 nuevas vidas. Los minutos se convirtieron en horas, y finalmente, después de un esfuerzo monumental, el primer llanto llenó la sala. Un niño, su hijo. Javier sintió un nudo en la garganta, y en ese momento, una sensación de rompimiento, algo dentro de él se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. El segundo llanto no tardó en seguir. Otro niño. Y finalmente, un tercer llanto. Una niña. 3 pequeños corazones, 3 vidas, y todo lo que había planeado ahora parecía irrelevante ante la magnitud de ese momento. «Son perfectos», susurró Isabel, exhausta pero radiante, mientras miraba a sus hijos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras tocaba sus pequeños rostros con manos temblorosas. Era un amor que la inundaba por completo, algo que no podía haber previsto. El amor de una madre, el amor que recibe a estos pequeños seres en la vida, es algo que no se puede medir con ninguna medida. Javier, conmovido hasta lo más profundo de su ser, no soltaba su mano. No podía apartar los ojos de los pequeños cuerpos que yacían en los brazos de las enfermeras. Por primera vez en su vida, sintió lo que era estar conectado con algo que no podía comprar, ni controlar, ni predecir. Era la vida en su forma más pura, no números ni acuerdos. Entendió que lo que estaba sucediendo en esa habitación, en el cuerpo de Isabel, era algo que nada podía reemplazar, algo de lo que había renunciado al control, aunque nunca supo que estaba dispuesto a hacerlo. Pero en medio de esa felicidad abrumadora, notó que las lágrimas de Isabel no eran solo de alegría, eran lágrimas mezcladas con un dolor que él apenas comenzaba a comprender. Ella lloraba por el futuro que la esperaba, por la cláusula inquebrantable del contrato que habían firmado. Pronto tendría que alejarse de esos pequeños seres que ya amaba con todo su corazón. Tenía que dejarlos, entregarlos a un destino que no podría compartir, a un futuro que no era suyo. «Javier», susurró Isabel entre sollozos, «no quiero dejarlos, pero este fue nuestro trato, y lo cumpliré, aunque me rompa el alma». Su voz temblaba de dolor, como si cada palabra fuera un corte profundo en su interior. Sabía que su decisión no solo la afectaría a ella, sino también a esos 3 pequeños. Javier sintió como su corazón se rompía un poco más con cada palabra que ella pronunciaba. La felicidad que lo había embargado momentos antes ahora se teñía con la realidad del acuerdo que habían hecho. Las cláusulas frías, los términos legales, todo parecía insignificante frente a las lágrimas de esa mujer que lo había transformado más de lo que él mismo sabía. No podía hacer nada más que presenciar este dolor, mientras una parte de él se sentía destrozada por ella. Sin poder articular palabra alguna, Javier se inclinó y besó su frente mientras ella seguía llorando.
sentía un nudo en la garganta, una presión en el pecho que nunca había experimentado antes. Sabía que algo dentro de él había cambiado para siempre y que, al igual que Isabel, ya no podía seguir ignorando lo que realmente importaba, las emociones que había tratado de controlar, que había tratado de evitar. Isabel acarició otra vez el rostro de su hija, mientras las lágrimas seguían cayendo sin que pudiera detenerlas. Tocaba a sus hijos como queriendo aferrarse a ese momento, un momento que sabía que no volvería. Y en ese instante entendió que el amor, aunque naciera de un contrato, siempre sería más fuerte que cualquier trato hecho en papel. No sabía cómo enfrentaría lo que venía, pero por ahora solo podía llorar, aferrándose a ese instante, a esos hijos que había dado a luz y que pronto no serían suyos. Javier, inmóvil, observaba su dolor sin atreverse a hablar. Sabía que algo debía hacerse, que esto no podía terminar así, pero aún no sabía cómo. Sus pensamientos daban vueltas en su cabeza, atrapados en las emociones conflictivas que nunca antes había enfrentado. No sabía cómo cambiar esto, pero sabía que el silencio ya no era una opción. Al día siguiente del parto, la luz de la mañana se colaba tímidamente por las ventanas de la habitación del hospital, iluminando el espacio con un suave resplandor. Isabel descansaba tras una noche agotadora, pero su rostro sereno reflejaba la satisfacción de haber dado a luz 3 vidas, 3 pequeñas vidas que había traído al mundo. Nunca había pensado que un momento tan ordinario pudiera convertirse en un hito tan importante en su vida. Javier, al contrario de su habitual frialdad, había pasado la noche en una silla junto a su cama, observándola mientras dormía. Aunque había intentado no mostrarlo, la vulnerabilidad y el cansancio en el rostro de Isabel lo conmovieron profundamente. La había visto fuerte, pero también la había visto débil y necesitada de un consuelo que antes no sabía cómo darle. Al amanecer, Javier decidió que era momento de dejarla descansar un poco más. Salió en silencio de la habitación, asegurándose de que no se despertara. Necesitaba desayunar algo, y quería aprovechar para traerle algunas cosas que pudieran reconfortarla, aunque no sabía qué podía hacer para aliviar el dolor que estaba experimentando. Pero entendía que, en ese momento, solo su presencia era lo que más necesitaba. Javier regresó al hospital, caminando con pasos firmes por los pasillos. Había decidido volver, pero justo al llegar a la puerta de la habitación de Isabel, algo lo detuvo en seco. La puerta estaba entreabierta, y desde el pasillo pudo ver que la habitación había cambiado desde que la dejó. No solo estaba llena de flores, decenas de ramos de todos los colores y tamaños, sino que el ambiente en la habitación tenía una atmósfera diferente. Al lado de Isabel, sentado en la silla donde él había pasado la noche, estaba Tomás Rodríguez, su abogado de confianza. El corazón de Javier dio un vuelco y una extraña sensación lo recorrió. Se quedó inmóvil en la puerta, sin poder apartar la mirada de la escena que tenía ante sus ojos. Tom, inclinado hacia Isabel, estaba conversando en voz baja, pero lo que Javier escuchó lo dejó paralizado. Estas palabras fueron como una daga invisible, hiriéndolo profundamente. Isabel, sé que todo esto te ha pasado muy rápido, y quizás lo que voy a decir te sorprenda, dijo Tomás con una suavidad que Javier nunca había escuchado en su voz. Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad. Desde que te conocí, algo cambió en mí. Me pareces una mujer increíble. Tom hizo una pausa, y Javier vio cómo tomaba delicadamente la mano de Isabel, quien lo miraba sorprendida. Lo que siento es sincero. Quiero estar a tu lado, y si me lo permites, quiero pedirte algo más. Isabel, débil por el esfuerzo del parto, lo miraba con una mezcla de asombro y confusión. Estaba claro que no esperaba esa confesión en ese momento. Estaba en un estado de agotamiento abrumador y, al parecer, no estaba preparada mentalmente para recibir nada más allá de su recuperación. Tom, yo...
susurró sin encontrar las palabras adecuadas, desconcertada ante esta inesperada declaración. Javier sintió una punzada en el pecho, como si su corazón estuviera siendo apretado. Las flores, el tono de voz de Tom, la mano que sujetaba la de Isabel. Todo se volvió claro en un instante. Su abogado y amigo no estaba allí solo para cumplir con los trámites legales o por pura cortesía. Tomás estaba interesado en ella, profundamente enamorado. Tom, sin soltar la mano de Isabel, continuó. «Isabel, no quiero que este sea solo un momento pasajero en tu vida. Quiero ofrecerte algo más». Su voz se volvió más grave, y había una sinceridad, un anhelo de algo más profundo entre ellos, algo que Javier no pudo evitar notar. Javier se quedó allí, con el corazón apesadumbrado. Una parte de él no quería creer lo que estaba sucediendo, pero tampoco podía negar la verdad. Esta sensación, esta amargura, fue como una sombra sobre la relación que él pensaba que controlaba, pero que ahora se le escapaba de las manos. El cambio en Isabel, el cambio en esta relación, todo parecía desmoronarse ante sus ojos. Se dio la vuelta, incapaz de seguir mirando. Una sensación de decepción mezclada con dolor lo invadió. Algo, en lo más profundo de su ser, había cambiado para siempre. Lo que él pensaba que era una relación contractual se había transformado en un sentimiento real, y ahora la verdad que no estaba dispuesto a enfrentar estaba invadiendo todo. «Quiero que me des la oportunidad de estar contigo, de cuidarte y de ofrecerte un hogar, ahora que el contrato está a punto de terminar. Tendrás los hijos que desees, cuando desees, sin presiones, sin cláusulas, sin contratos». Tomás respiró hondo, sus palabras cargadas de una emoción que parecía brotar de algún rincón oscuro de su alma, como si al fin se atreviera a desvelar algo que llevaba guardado demasiado tiempo. «Isabel González, ¿te casarías conmigo?», preguntó, extendiendo un hermoso anillo que brillaba con un resplandor casi irreal, como un símbolo de todo lo que él deseaba ofrecerle. La escena parecía detenerse, y en ese instante, Isabel sintió que el aire se volvía denso. Un nudo se formó en su garganta mientras las palabras de Tomás flotaban a su alrededor, desbordando el espacio de la habitación como un tsunami imparable. Ella no sabía cómo reaccionar. No esperaba esto. No ahora. No cuando todo parecía haber estado tan claro en su vida hasta ese momento. Sin embargo, cuando iba a abrir la boca para responder, la puerta se abrió de golpe, y el sonido del impacto resonó en la habitación como un trueno. Javier, incapaz de contenerse más, había irrumpido en el pequeño refugio donde las palabras de Tomás se habían entrelazado con la tensión en el aire. Tomás soltó la mano de Isabel y se giró hacia la puerta, sin perder la compostura ni un solo segundo, como si el hecho de que Javier estuviera ahí no alterara su calma, como si las reglas no hubieran cambiado en ese instante. «Javier», dijo Tomás, su tono tan sereno como siempre, una tranquilidad que contrastaba con la tempestad que se desataba en los ojos de Javier. «No esperaba verte tan pronto». Javier avanzó lentamente hacia la cama, sus pasos firmes y decididos, pero en su rostro no había ningún cambio, como si tratara de ocultar todo lo que sentía, todo lo que esa escena le estaba arrancando de las entrañas. Sin embargo, sus ojos, esos ojos que habían sido su escudo durante tanto tiempo, ahora reflejaban una tormenta que se desataba en su interior, una tormenta de celos, incertidumbre y una profunda rabia contenida. Miró a Isabel, quien parecía tan sorprendida como él, como si la escena también la hubiera arrastrado sin que tuviera la oportunidad de defenderse. Sus ojos recorrieron las flores que llenaban la habitación, los ramos de colores vivos que exhalaban un aroma dulce que llenaba el aire. Flores que él no había visto cuando se fue, flores que Tomás había traído a la habitación, transformando el espacio en algo que le pertenecía a otro. La habitación,
Hasta ese momento había sido su refugio, pero ahora se sentía ajena. «Tomás», dijo Javier, su voz tan fría que parecía cortar el aire. «Las flores son tuyas, ¿verdad?» Tomás asintió. La sonrisa en sus labios nunca desapareció, pero en su mirada había algo que parecía desafiar a Javier, una sonrisa tan llena de seguridad que Javier sintió como si estuviera siendo despojado de algo que le pertenecía. «Pensé que Isabel estaría más feliz si la habitación tuviera un poco de color. Después de todo, ella merece estar rodeada de cosas hermosas. ¿No crees lo mismo, Javier?» El comentario de Tomás, tan sutil y a la vez tan cargado de significado, resonó en el aire como una provocación que Javier no pudo ignorar. Se sintió atrapado, como si estuviera siendo empujado a un rincón del que no podía salir. Su mente, siempre calculadora y meticulosa, ahora se veía sumida en el caos. El aire en la habitación estaba cargado de una electricidad difícil de soportar, y Javier no podía evitar sentirse invadido por una mezcla de emociones que no sabía cómo gestionar. «Veo que también le ofreces algo más», dijo Javier, su tono aún más gélido, como si cada palabra le costara más salir. «¿Matrimonio, Tom? ¿Aquí, en el hospital, justo después de dar a luz?» La pregunta flotó en el aire con la gravedad de una sentencia. Tomás, sin alterarse, se levantó lentamente de su asiento, su postura perfecta, casi como un hombre acostumbrado a estar en control de todo, incluso de las emociones ajenas. «Sí, Javier», respondió con calma, sus palabras firmes y claras, como si estuviera pronunciando una verdad que ya no podía ignorar. «He ofrecido a Isabel algo más, algo que va más allá de lo que tú y yo acordamos, un compromiso real, una vida juntos». El peso de las palabras de Tomás cayó sobre Javier como una losa. Algo dentro de él se rompió y se reconstruyó en ese momento, como si toda su visión del mundo estuviera siendo puesta a prueba. La seguridad que siempre había sentido al estar al mando, al tenerlo todo bajo control, ahora le parecía vacía, distante. El contrato, los acuerdos, todo lo que había pensado que lo definía ahora se desmoronaba en su mente. Y allí, en la habitación iluminada por el suave resplandor de las flores, lo único que quedaba era una verdad tan abrumadora como el amor que Isabel ahora compartía con Tomás. Isabel, aún en silencio, miró a los dos hombres sintiendo la tensión palpable en el aire. La fatiga de lo que había vivido en las últimas horas, las semanas pasadas, todo le pesaba enormemente. La última cosa que necesitaba era ver a estos dos hombres, los pilares de su mundo, enfrentándose de esa manera. Pero las palabras que Tomás había dicho no la dejaban en paz, y tampoco lo harían Javier, ahora que algo se había quebrado dentro de él. Tomás se levantó lentamente de la silla, manteniendo la compostura, como si no hubiese nada en el mundo que pudiera perturbar su tranquilidad. Sus ojos se fijaron en Javier, y en ese momento parecía que no necesitaba decir más, que toda su convicción y su propósito estaban reflejados en su mirada, tan firme como una roca que desafía al mar. «Así es, Javier», respondió, su voz tan firme como el acero, sin temblar ni un ápice. «Le he propuesto algo real, algo que va más allá de contratos y acuerdos». La respuesta de Tomás fue como un puñetazo en el corazón de Javier. Sentía como si su mundo entero, que había sido cuidadosamente construido sobre las bases frías y calculadas de acuerdos legales y cláusulas, se estuviera desmoronando en una fracción de segundo. No era un tema de números o de términos escritos en un papel. No. Era algo mucho más profundo. Era una emoción que Javier no podía controlar. El amor de Isabel por él, y quizás también el amor que ella sentía por Tomás, algo que él jamás había considerado posible. Javier no podía aceptar eso. En ese instante, el mundo a su alrededor comenzó a girar, a desvanecerse en una espiral de ira y confusión que nunca había experimentado. El dolor que sentía no provenía de una razón lógica.
no podía explicarlo. Y sin embargo lo sentía, lo palpaba, una mezcla de celos y desesperación que no había conocido hasta ahora. Su alma, que había estado bajo el control de la razón y los cálculos durante tanto tiempo, ahora estaba siendo invadida por una tormenta emocional que no sabía cómo manejar. Creo que eso es lo que ella necesita. Alguien a su lado no por un trato, sino porque realmente se preocupa por ella, dijo Tomás, sus ojos sinceros e inquebrantables, como si sus palabras fueran un compromiso que había tomado con el corazón. Javier apretó los puños, tratando de mantener la calma, pero la presión de la situación le resultaba insoportable. Nunca se había sentido tan fuera de control, tan vulnerable ante una verdad que no había anticipado. Durante todo ese tiempo, había creído que todo estaba perfectamente calculado, que él tenía el poder de determinar el futuro de Isabel y sus hijos, pero ahora se daba cuenta de que no era así. Tomás había aparecido, y con él, algo mucho más grande que un simple interés legal, algo que él nunca había considerado. No creo que este sea el momento adecuado para imponer decisiones emocionales a alguien que acaba de pasar por lo que Isabel ha vivido, dijo Javier, tratando de mantener su tono firme, pero su voz traicionó un atisbo de inseguridad. Necesita descanso, no más presión. Tomás lo miró fijamente, pero su mirada no estaba llena de desafío. Era un desafío de otro tipo, más silencioso, más profundo. En su serenidad había algo que Javier no podía ignorar, algo que lo desbordaba. Tienes razón, Javier. Este no es el momento para presiones, pero tampoco es el momento para fingir que los sentimientos no existen. Lo que siento por ella no va a desaparecer solo porque tú quieras que todo siga siendo un acuerdo comercial. Isabel, que había permanecido en silencio durante todo este tiempo, observaba a los dos hombres con una mezcla de incredulidad y cansancio. Su agotamiento era palpable, su confusión aún mayor. Lo último que necesitaba en ese momento era que los dos pilares de su vida comenzaran una lucha de poder en su habitación de hospital. Se sentía atrapada entre dos fuerzas, como un barco arrastrado por dos corrientes opuestas. «Tom, Javier», susurró, llevándose una mano a la frente, como si quisiera liberarse de la tensión que había crecido en su pecho. «Por favor, no ahora. Solo quiero descansar». Ambos hombres, al fin conscientes de la situación que se les había ido de las manos, retrocedieron. Tomás, con una última mirada cargada de algo que Javier no podía leer, se dirigió hacia la puerta. «Descansa, Isabel, estaré aquí si me necesitas», dijo suavemente antes de salir, dejando que la puerta se cerrara detrás de él. Cuando la puerta se cerró, Javier se quedó de pie junto a la cama mirando a Isabel. La habitación estaba llena de un silencio denso, insoportable. Los dos hombres se habían alejado, pero la herida, la verdad sin enfrentar, seguía flotando en el aire. Javier no sabía qué decir. Lo que antes había sido su mundo seguro, sus cálculos y certezas, ahora se sentía frágil, quebrado, como si algo fundamental se hubiera desmoronado. Se sentó lentamente en la silla vacía junto a la cama, observando cómo Isabel cerraba los ojos, aún abrumada por todo lo que había sucedido. Ella necesitaba descansar, sí, pero también necesitaba algo más. Y mientras la veía dormir, algo se hizo cada vez más claro en su mente. Esto no era solo un contrato, no era solo un acuerdo, y esa revelación le aterraba. Habían pasado 3 meses desde que Isabel había dado a luz a los trillizos. 3 meses en los que su corazón se había llenado de un amor desbordante por sus hijos, pero también de una tristeza insoportable por la inminente separación que el contrato estipulaba. Según las cláusulas, el día había llegado. El día en que debía abandonar la mansión, dejar a sus hijos y alejarse de todo lo que había conocido desde que firmó ese acuerdo. En su habitación, rodeada por los pocos objetos que le recordaban a sus hijos, Isabel empacaba lo que podía llevarse.
una pequeña maleta casi vacía que solo contenía lo esencial. No le importaban las riquezas que Javier le había prometido. No deseaba ese dinero. Al cerrar la maleta, el dolor en su corazón era insoportable. Las lágrimas caían sin cesar por sus mejillas mientras abrazaba a sus 3 pequeños, uno por uno, besando sus caritas. Sabía que sería la última vez que los vería. Los trillizos ajenos al dolor que invadía el corazón de su madre dormían plácidamente en sus cunas, con respiraciones suaves, como si el mundo entero fuera incapaz de perturbar su sueño tranquilo. Isabel permanecía allí, observándolos en silencio, sus ojos recorriendo cada pequeño detalle, cada movimiento inconsciente de aquellos seres a quienes había entregado todo su amor. Sus rostros angelicales, la suavidad de su piel, sus diminutas manos, como los sueños que ella anheló en el pasado. Inspiró profundamente, tratando de memorizar cada instante, porque sabía que esos momentos no durarían mucho. Los amaba con todo su corazón, con un amor que las palabras no podían describir. Pero el dolor en su interior era como un espectro, envolviéndola, haciendo que cada respiración fuera más pesada. Sabía que había firmado el contrato con la esperanza de un futuro, de una estabilidad con la que nunca se había atrevido a soñar. Pero tampoco imaginó que aquel contrato podría arrebatarle parte de su alma. El amor que sentía por sus trillizos, y con cada lágrima que rodaba por su rostro, se preguntaba si ese era el precio que debía pagar. Mejor habría sido seguir viviendo como una vagabunda, se dijo, entre sollozos ahogados. Mejor no haber tenido nada, a tener que soportar este dolor. Y aunque no quería admitirlo, una parte de ella, la más profunda, aún lo amaba. Amaba a Javier. Su corazón estaba revuelto, confuso, incapaz de separar el amor por sus hijos, por Javier y por sí misma. Isabel bajó las escaleras de la mansión, cada paso lento, como si cada uno arrastrara un pedazo de su corazón. El pequeño maletín que llevaba detrás, pesado y repleto de recuerdos, se sentía como si cada tirón la alejara más de aquella casa. El eco de sus zapatos resonaba en el vestíbulo vacío, ese sonido como un recordatorio del vacío al que pronto se enfrentaría. La grandeza de la mansión que la rodeaba ahora se sentía fría, sin alma, ya no el refugio cálido de antes. Solo era una sombra borrosa de lo que una vez imaginó que sería un hogar. Al llegar a la puerta principal, su mano temblorosa se posó en el pomo. La frialdad de éste se filtró en su corazón, como un recordatorio cruel de que todo había llegado a su fin. No podía creer que este fuera el final que debía afrontar. Inspiró profundamente, intentando calmarse, y se preparó para abrir la puerta y salir. Iría al aeropuerto y tomaría un vuelo para irse de allí, a un país que ya no sentía como su hogar. Solo le quedaba cumplir con lo predestinado, con lo que el contrato exigía. Pero justo en el instante en que giraba el pomo de la puerta, una voz grave resonó desde atrás, desgarrando el silencio que la envolvía. «Isabel, ¿a dónde vas?» La voz de Javier, resonando desde lo profundo de la mansión, hizo que su corazón se detuviera por un instante. Se detuvo, pero no se giró. Sabía que él se acercaba, pero era incapaz de encararlo en ese momento. «Es por Tomás Rodríguez, ¿verdad?», continuó mientras seguía caminando hacia ella. «¿Es porque te has enamorado de él?». Isabel no respondió. Solo se quedó allí, con las manos apretando la maleta, los ojos fijos en el suelo. No podía encarar esa pregunta. No podía encontrar palabras para responder. Su corazón se rompía en pedazos y en ese silencio prolongado sentía todo lo que había sucedido, las cosas que no podía negar, las emociones que nunca pensó que tendría que enfrentar. Isabel cerró los ojos con fuerza. El dolor y la ira se mezclaban en su interior, entrelazándose como una cuerda tensa, imposible de soltar. Necesitó un momento para calmarse.
respiraciones agitadas, y luego lentamente giró para encararlo. Su rostro estaba inundado de lágrimas. Cada gota resbalaba por sus mejillas, rozando las heridas aún abiertas en su alma. ¿Es que no entiendes nada?, exclamó, su voz llena de frustración y desesperación. No es por Tomás Rodríguez. ¿Recuerdas la última cláusula de tu contrato? Tenía que desalojar la mansión y marcharme del país a los 90 días después del parto. Eso es lo que acordamos, Javier. Javier se quedó allí, en silencio, respirando con dificultad. En sus ojos había algo más que preocupación. También había miedo. Miedo de perderla. El miedo de un hombre que por primera vez se enfrentaba a emociones que había evitado toda su vida. Sin decir una palabra, sacó el contrato de su bolsillo. El mismo documento que había marcado sus vidas desde el inicio de esta extraña relación. Con un movimiento decisivo, Javier lo extendió frente a ella, pero en lugar de leerlo o analizar las cláusulas firmadas, hizo algo que ella no esperaba. Con un gesto lleno de emoción contenida, Javier rasgó el contrato en pedazos, uno por uno, dejando que los fragmentos cayeran al suelo como recuerdos rotos. Isabel lo miró, con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que estaba viendo. Aquel hombre que siempre mantenía todo bajo control, ahora estaba destruyendo aquello que los había atado. No sabía qué sentir, solo una profunda incredulidad la invadía. «Perdóname, Isabel», dijo Javier, su voz ahogada, como si cada palabra le costara salir de la garganta. Se arrodilló frente a ella, despojado de la arrogancia del hombre poderoso, dejando solo a un ser humano, cansado, herido y lleno de arrepentimiento. ¿Sabes lo que he aprendido de ti? ¿Recuerdas cuando te dije que ya no tenía capacidad para amar a otra mujer porque había sido lastimado por 2 esposas interesadas? Pues tú, sin darte cuenta, me has dado una lección. Él se detuvo. Sus ojos ya no mostraban aquella luz dura, sino solo un débil brillo, como buscando perdón. «C'est une folie de haïr toutes les roses, parce qu'une épine vous a piqué», susurró, como si esas palabras estuvieran grabadas en lo más profundo de su ser. «Es una locura odiar todas las rosas porque una espina te haya pinchado». Isabel no supo qué hacer ante esas palabras. Lo miró, sintiendo la debilidad que él ya no podía ocultar. Él no quería que ella se fuera. Ya no le importaba el contrato ni el acuerdo. Solo había una cosa en sus ojos. Ella. No le rogaba que lo amara, ni que cambiara lo que sentía. Solo quería que se quedara. «No quiero que te vayas. No me importa lo que diga el contrato, no me importa el trato que hicimos. Lo único que me importa es que te quedes aquí, junto a nuestros hijos, junto a mí. No te estoy pidiendo que me ames, ni que cambies lo que sientes. Incluso si amas a Tomás o a cualquier otro hombre, solo quédate. Quédate por ellos. Quédate por los trillizos». El rostro de Isabel, hasta ese momento marcado por el dolor, se suavizó lentamente al ver a Javier en una postura tan vulnerable. Nunca había visto a aquel hombre fuerte y controlador arrodillarse ante nadie. No por orgullo, sino porque había construido una vida donde todo estaba bajo su mando. Y sin embargo, ahí estaba, de rodillas, suplicando. Ella lo miró durante unos segundos que parecieron eternos, sintiendo cada latido de su corazón. Luego, con una mezcla de dulzura y firmeza, levantó la mano y la colocó suavemente sobre la cabeza de él, un gesto cálido pero también lleno de tristeza. Sabía que una parte de ella quería quedarse. «Amar a Tomás Rodríguez», dijo Isabel con una sonrisa amarga y suave. Sus lágrimas ahora se mezclaban con una emoción diferente, algo doloroso pero también lleno de verdad. «Javier, ¿cómo puedes ser tan tonto?». Su voz se quebró mientras sus dedos acariciaban el cabello de él, suavemente, como una disculpa que nunca se había atrevido a pronunciar.
Eres tú a quien amo desde el primer día que te vi». Javier levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella, incrédulo ante lo que acababa de escuchar. Sus palabras resonaban como un sonido demasiado familiar, pero a la vez increíble. Isabel continuó, esbozando una sonrisa entre lágrimas, una sonrisa dolorosa pero no menos sincera. «Siempre has sido tú. Desde que me rescataste de aquella calle, desde el momento en que nuestras vidas se cruzaron de esa manera extraña, aunque nunca quisiera admitirlo, aunque siempre me escondieras detrás de las cláusulas de un contrato, mi corazón siempre te ha pertenecido». Javier, aún arrodillado ante ella, sintió como todo su mundo se desordenaba, se reordenaba en torno a esas palabras. Todo lo que había entendido sobre esa relación, sobre lo que creía que estaba decidido, ahora se hacía añicos. Las cláusulas en las que había confiado, los planes fríos que había construido cuidadosamente, ya no tenían valor alguno. Lo que comenzó como un simple trato, un acuerdo frío, ahora se había transformado en algo mucho más profundo de lo que jamás habría imaginado. Una sensación para la que no estaba preparado. Isabel susurró, tomando de nuevo la mano de él entre las suyas, sin dejarlo ir. Su voz era suave, como una afirmación, una verdad sincera desde lo más profundo de su corazón. «Yo también te amo. Te he amado todo este tiempo, aunque me resistiera a aceptarlo», dijo Javier, con voz cargada de dolor, palabras que había contenido en su corazón demasiado tiempo, incapaz de seguir callando. Miró a Isabel, sus ojos iluminados por un anhelo que nunca antes se había atrevido a expresar. «Te pido que te quedes, no por los niños, no por el contrato, sino por nosotros. Quiero que seamos una familia, que compartamos nuestras vidas. ¿Me harías el honor de ser mi esposa y el único amor verdadero de toda mi vida?» Isabel se quedó allí, con los ojos aún humedecidos por las lágrimas. Percibió cada palabra de Javier como flechas que se clavaban en su corazón. Él había corrido el velo que los separaba durante tanto tiempo y expresaba el sentimiento que ella nunca había creído posible recibir. Una parte de ella aún no podía creer lo que él acababa de decir, pero su corazón, sin pensarlo más, ya había tomado una decisión. Dejó caer la maleta que sostenía y se lanzó a sus brazos. Ya no había distancia, ya no había dudas, solo una cercanía que había esperado durante mucho tiempo. Javier, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo, la abrazó con fuerza, en un abrazo profundo, tan necesario, tan esperado. Cada instante parecía como si él no pudiera vivir sin ella, como si no pudiera imaginar la vida sin tenerla a su lado. «Te amo, Javier», susurró ella, con la voz entrecortada por los sollozos. Javier la estrechó aún más fuerte, aferrándola como queriendo protegerla de todo. Inclinó su rostro hacia el de ella y, en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Selló sus palabras con un beso apasionado, rebosante de todo lo que había quedado sin decir durante meses. Fue un beso de liberación, de amor confesado, de una espera que ya no tenía que continuar. Meses después, la mansión, antes fría y vacía, ahora rebosaba vida y felicidad. Cada rincón de la casa reflejaba este cambio, desde la luz que entraba por las ventanas hasta las risas alegres que resonaban desde las habitaciones. La boda de Javier e Isabel fue un evento íntimo, sin ostentaciones, pero lleno de amor y alegría. A partir de ese escenario, una familia se había formado verdaderamente. En sus brazos, los trillizos, cada uno representando la prueba viviente de que lo que había comenzado como un contrato impersonal había florecido en algo mucho más grande, una familia real, sin cláusulas ni papeles de por medio. Finalmente, Javier había encontrado lo que tanto buscaba, algo más grande que él mismo. No el poder, no el dinero, sino el amor sincero y la presencia de una familia verdadera. Al mirar a su esposa y a sus hijos,
supo que no solo había firmado un acuerdo para un heredero, sino que había sellado, sin saberlo, un pacto con el amor. Un pacto que nunca abandonaría. Al observarlos, Javier se dio cuenta de que la familia era lo más valioso en esta vida, y cuando su corazón se llenó de amor, todo lo demás dejó de importar. El amor no es algo que se pueda controlar o calcular, sino una conexión natural, que surge del corazón y la sinceridad. Aunque la vida pueda comenzar con acuerdos fríos, es el amor y el perdón los que nos ayudan a encontrar el camino hacia la felicidad plena. A veces, lo más importante no es lo que logramos o poseemos, sino la capacidad de abrir el corazón, de ser valientes para acoger nuestras emociones y las de los demás. Solo cuando aprendemos a amar y perdonar, la vida se vuelve verdaderamente completa, y las relaciones sinceras son lo que nos mantiene firmes ante las pruebas de la vida. Muchas gracias por seguir esta historia. Esperamos encontrarnos en las próximas historias.